Y nada, pues agradecer en primer lugar a Mónica García, que nos acompaña aquí hoy, y en este caso, Mario Lorenzo, que va a ser, Mario Lorenzo es periodista, es uno de los responsables de comunicación del Ayuntamiento de Petrer y va a ser en este caso quien nos presente a la Universidad Rodeado. Fue por eso que con 15 o 16 años, Mónica ya tenía muy claro que su vocación era el periodismo internacional, porque le permitía satisfacer precisamente esas tres inquietudes: vivir aventuras, ver historia y entender un poco mejor las razones del comportamiento de los seres humanos. Esta paciente de nacimiento estudió Ciencias de la Información en la rama de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, y tales eran sus ansias de acción y de adentrarse en el mundo del periodismo internacional que ya en su primer año de carrera le surgió la oportunidad de trabajar en Canal Plus, y sin pensárselo dos veces, se fue un mes y medio a Chiapas, a la selva Lacandona, en busca del líder zapatista, el subcomandante Marcos, viviendo sus primeras situaciones de tensión y sobre todo afianzando su creencia de que ese era su camino. Su siguiente paso, sin haber acabado la carrera, fue Italia, asumiendo su primera corresponsalía en Roma. Desde entonces, con más de 20 años de carrera periodística a sus espaldas, ha ejercido como corresponsal en Roma, Moscú, Jerusalén, Beirut, Bangkok y Shanghái, y ha recorrido el mundo como reportera de guerra, centrando sus coberturas en la denuncia de los abusos a los derechos humanos en tiempos de guerra y en la defensa de los civiles. Y eso me lleva a estar aquí. 2 meses de cobertura en la guerra de Ucrania. El primero fue en marzo, el segundo fue en junio. Actualmente no puedo moverme precisamente por compromisos familiares y profesionales, pero bueno, gracias a esa experiencia puedo desgranar en esta conferencia lo que os quiero contar, esta contradicción que existe entre una guerra del siglo XXI con tecnología punta, con drones, con internet, con satélites, y al mismo tiempo la barbarie de la guerra más medieval que se pueda observar en el campo de batalla. El pasado 20 de febrero, cuando Rusia lanzó su invasión de Ucrania, la segunda parte del inicio de la misma porque la primera fue en el 2014, aunque nos hayamos olvidado de ello, el mundo sufrió una verdadera conmoción. Es el mayor conflicto sur-europeo desde los Balcanes, de aquellas guerras os acordaréis bien, guerras que fueron a finales del siglo pasado, efectivamente, pero en esta ocasión creíamos que las cosas no podían ser igual que antes. Era de esperar que en el siglo XXI se libren guerras de otro modo, especialmente en suelo occidental, dado que nuestro demostrado doble rasero cuando hablamos de derechos humanos pues nos impide ver lo que pasa fuera de nuestras fronteras en países menos privilegiados. Pero sobre todo era de esperar cuando ambos bandos son considerados próximos a nosotros. Sobre todo era de esperar que, Rusia invadió un país al fin y al cabo de la familia europea, con usos y costumbres europeos, además de eslavos, y con tecnología, como decimos, en teoría punta. Pero era un error esperar un comportamiento diferente al que ha demostrado Rusia a lo largo de su historia. La tecnología, desde el primer momento, marcó la diferencia. Incluso antes de la invasión, una comunidad online cibernética alertó, detectó los movimientos anormales de las tropas rusas a lo largo de las fronteras de Ucrania. Los satélites, las redes sociales, los registros de vuelo públicos a los que podemos acceder desde el teléfono móvil, y esto yo lo hacía en el Open Arms para ver los barcos que patrullaban en la zona. Todo está al alcance de nosotros. Incluso había grupos de activismo e investigación online en todo el mundo que nos permitían evaluar y acceder a información abierta de primera mano, permitiéndonos incluso identificar patrones de guerra antes de que los analistas nos lo contaran. Los hackers, los piratas informáticos, se esforzaron a fondo para impedir ataques contra la infraestructura crítica ucraniana. Fueron hackeados sitios web del gobierno ruso, los canales de información también fueron hackeados, también las redes de suministro militar. Y Rusia, muy versada en propaganda, en trolls y en subversión cibernética, respondió con la misma moneda, dentro y fuera de Ucrania, contra todo país que protegiera o defendiera a la nación invadida, no solamente contra Ucrania. Pues como os digo, era de esperar todo esto, que hubiera un poco más de dignidad, un poco más de ética a la hora de llevar a cabo esa guerra. Pero aquellos que conocemos al régimen de Vladimir Putin dudábamos de que éste librara una guerra del siglo XXI. Trabajé como corresponsal, como Yeniko Mario, en Rusia entre el año 96 y el año 2000, periodo de las dos guerras de Chechenia. Estuve allí durante la caída de Boris Yeltsin y durante el ascenso de Vladimir Putin al poder. Y mi impresión desde el inicio, como de tantos otros colegas, era que el presidente ruso se sentía lo bastante seguro como para intentar corregir lo que a su juicio es un error histórico, la desaparición de la Unión Soviética y la consiguiente caída en desgracia de la esfera de influencia rusa. Moscú ha demostrado en las últimas décadas
que solo conoce una forma de liberar la guerra, la misma que ya desarrolló en Afganistán entre el año 78 y el año 92, cuando invadió durante casi 15 años la República para intentar mantenerla en la órbita comunista. Y allí fracasó. Fracasó también por la intermediación de Occidente, por supuesto, a pesar de la grandeza del ejército soviético. En la década de los 2000 hubo dos grandes invasiones rusas, ambas contra la República de Chechenia. La primera fue otro fracaso, a pesar de la desproporción de fuerzas y de la potencia militar con la que se aplica siempre Moscú. Pero en la segunda, el Kremlin se impuso a sangre y fuego. Y los métodos, luego lo revisaremos, son inquietantemente similares a lo que estamos viendo en Ucrania. Putin, una vez confirmado en las urnas, fue más allá, recuperando esferas de poder mediante el envío de mercenarios a África, mediante bases militares en lugares como Siria, de esto os acordaréis por la guerra civil siria, o mediante favores económicos en América Latina. Luego vendrían invasiones de campo, en Georgia, en Ucrania, donde el régimen de Moscú no demostró ni más habilidad, ni más principios, ni más contención que en las anteriores invasiones. Era de esperar que tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las normas de la guerra hubieran cambiado drásticamente. Dado que las guerras son tan viejas como los seres humanos, están reguladas por leyes, por códigos de conducta y por normas internacionales que aplican a todos los países que firmaron sus tratados. Y Rusia, por supuesto, figura entre ellos, como creo casi todos los países del planeta. Sin embargo, los conflictos se escriben mediante las violaciones de las leyes de guerra, por más que pasen los años y por más tecnología que se desarrolle. Y por eso nos resulta muy útil a los periodistas saber al menos, a grosso modo, cuáles son las normas que se aplican, qué textos regulan, qué obligaciones y derechos tienen las partes en conflicto, qué es un crimen de guerra, qué es una violación de la ley internacional. Y esto es lo que os quiero explicar un poco, ver en qué ha incurrido Rusia. Dejadme, me vais a permitir un párrafo un poco más académico. El derecho humanitario internacional es un conjunto de leyes que regulan a las partes en conflicto durante una guerra. Sus reglas básicas son el principio de distinción, proporcionalidad, precaución y prohibición del sufrimiento innecesario. Es decir, el derecho humanitario internacional obliga, porque es obligatorio para todo aquel que lo haya suscrito, para todos los bandos en tiempos de guerra, agresores y agredidos, a proteger a quien no toma parte en las hostilidades. Prohíbe el daño innecesario y superfluo. Limita el uso de la fuerza al estrictamente necesario para debilitar al enemigo. Obliga la proporcionalidad, es decir, la respuesta a toda acción armada debe ser proporcional. Prohíbe el sufrimiento innecesario y exige el tratamiento humano a cualquiera que deponga las armas, que las abandone, lo cual incluye a los prisioneros de guerra. En Ucrania, donde he trabajado, como os he contado, casi más de 2 meses desde la invasión de febrero, hay un bando que no respeta ninguna de estas normas. De hecho, resulta sorprendente para mí como periodista, después de haber trabajado una docena de conflictos, la contención del bando ucraniano, que al fin y al cabo es el país agredido, a la hora de evitar o minimizar crímenes de guerra contra prisioneros rusos, sabiendo tras muchos años de experiencia y de cobertura de conflictos lo difícil que es pedir contención a quien se defiende de una agresión. No sé si incluso habría que hablar de una regresión en el respeto hacia las normas internacionales. Las guerras, como digo, se regulan mediante costumbres y principios generales de la guerra, y básicamente son cosas heredadas de la antigüedad, que se han agrupado en 2 grandes textos legales: las Convenciones de La Haya, seguro que las habéis oído en la televisión, y las 4 Convenciones de Ginebra, también muy cacareadas. La última de ellas fue redactada tras la Segunda Guerra Mundial, y precisamente se trataba de incluir las atrocidades cometidas contra los soldados que se rinden, los médicos, los que llamamos POW, los prisioneros de guerra, los civiles, las mujeres, los niños. Toda esta parte se incluye en la última Convención de Ginebra. Es la más actual, es la más conocida, es la que más en boga está y es la que suele terminar en los tribunales internacionales. Pues bien, anteriormente los civiles solían ser daños colaterales, porque antes en las guerras solían librarse entre Estados-nación. Hoy en día es más complicado encontrar guerras entre Estados-nación. Hay muchos más agentes, digamos, en los conflictos que complican ese escenario. Los civiles antes solían ser daños colaterales, pero no eran siempre instrumentalizados como arma en conflicto. Y tampoco estaba generalizado el armamento masivo, como la aviación o la artillería pesada, que es incapaz de distinguir entre objetivos civiles y militares. Sin embargo, todo esto sí ocurre ahora. Los civiles son tomados como bando en conflicto, como arma de guerra, y el armamento masivo que se utiliza, pues
La aviación y la artillería, así como armas prohibidas, como pueden ser las químicas o las biológicas, que se han utilizado en Siria hasta hace bastante poco, están bastante a la orden del día. Rusia en las últimas décadas, de hecho, se ha distinguido por ambas cosas. Por un completo desdén hacia los derechos humanos y hacia los civiles en guerra, y por un uso invasivo y desproporcionado uso de la aviación. Lo pude ver en Siria durante la guerra civil, que se inició realmente con unas manifestaciones en contra del régimen, donde Moscú envió sus aviones de combate para apoyar al dictador, a Bashar al-Assad, en plena represión contra su pueblo. También lo había visto en Chechenia en la segunda invasión rusa, cuando la aviación bombardeaba con lo que se llama la táctica del doble golpe. Primero alcanza su objetivo, que suele ser civil. En el caso que yo presencié fue un autobús de refugiados que intentaba evacuar una zona bajo bombardeo. Primero ataca la aviación ese autobús y luego espera. Y una hora después, cuando están los servicios de asistencia recogiendo cadáveres o asistiendo heridos, vuelve a golpear, multiplicando exponencialmente el número de víctimas. Estuve en aquella república varias veces, en el otoño y en el invierno del año 99, y era frecuente que los servicios de ayuda humanitaria rusos, que tenían una delegación humanitaria cuya responsabilidad era evacuar civiles y repartir ayuda humanitaria, me subí a sus camiones. Quiero decir, todo esto lo vi con mis propios ojos. Estos servicios de ayuda humanitaria lanzaban granadas de mano a los sótanos donde los aldeanos se escondían, con el efecto que os podéis imaginar. En aquella guerra, Rusia lanzó 150.000 soldados contra una república defendida por apenas 10.000 hombres, con 1 millón de habitantes. 150.000 soldados. Se estima que murieron 50.000 civiles bajo las bombas del Kremlin. Es una estimación muy rara, no tengo ni idea realmente de la cifra porque nunca se pudo documentar, dado que Rusia ganó la guerra y cerró la república. Todos sabemos qué está sucediendo. Ahora el mundo se mira, pero nuestra atención es efímera. Nos cansamos de todo cada vez más rápido por el bombardeo informativo al que estamos sometidos y nuestro cansancio o indolencia no tarda en reemplazar una masacre de otra, no tarda en realmente superar la indignación inicial. Y al criminal, además, hay que tener en cuenta que le da igual quien esté mirando. Pero observemos si los crímenes de guerra que comete Vladimir Putin en Ucrania no son los mismos que ya aplicaba en Chechenia o en Siria. Hablemos, por ejemplo, de los cercos medievales, como el que ha podido verse en la localidad de Mariupol. Imagino que os suena la ciudad de Mariupol. Esto ya lo vimos hace unos años, muy poquitos años, en Alepo, otra ciudad que fue sometida a otro cerco inhumano y medieval de 1 año y medio, donde la gente se alimentaba con hierba y con pieles de animales, ante una total ausencia de alimentos cuya llegada impedía a Moscú. Rodeaba la ciudad y los camiones de ayuda humanitaria de Cruz Roja Internacional, Media Luna Internacional en aquel caso, se los quedaba el régimen. También lo pude ver en Grozny, la capital chechena, donde 50.000 civiles quedaron atrapados en la ciudad sometidos a un bombardeo continuo e inmisericordia durante meses. Pues en Ucrania este tipo de cercos medievales lleva sucediendo desde el inicio de la guerra, cuando Moscú decide conquistar Mariupol. Y no era una decisión improvisada, sino que, como me contaron muchos habitantes de la ciudad, era una venganza tramada a lo largo de los años, porque Moscú ya intentó tomar la ciudad en 2014 y la defensa ucraniana logró expulsar a las fuerzas rusas. Apenas en un mes habían logrado liberar la ciudad. Parece que esto no les sentó nada bien al Kremlin. Mariupol es una ciudad portuaria, situada en el Donbass. Tiene 450.000 habitantes. Desde este escenario que os digo, en 2014 había renacido de las cenizas. Era impresionante. Había centros culturales, había conferencias. Os lo digo porque estuve además con muchos de los activistas que lograron escapar y me lo contaron aquellos días. Había centros comerciales. Era lo que llaman un foco industrial, financiero, de ideas, intelectual de Ucrania, un foco emergente de Ucrania. Pues bien, el mismo 24 de febrero, no lo mismo, pero el 28, tengo que recordar que fue, el ejército ruso comenzó a rodearla. Cortó el agua, cortó la luz, cortó el gas y comenzó a bombardearla de manera incansable, hasta reducirla literalmente a cenizas. Hospitales, colegios, barrios civiles, refugios civiles, cementerios y sobre todo sobre un pueblo que no tenía opción de escapar, porque ocurrió una cosa, fue tan súbito que nadie se podía creer que iba a ocurrir. Es decir, la misma ilusión que teníamos en Occidente de que no se terminaría de consumar la invasión, la tenían los ucranianos. Nadie buscó comida, nadie almacenó medicamentos o agua ni comida.
y bueno, pues quedaron de pronto atrapados en una escena de bombardeos de varios meses. No habían tenido tiempo de huir, como os digo, no tenían tiempo de buscar alimentos o aprovisionarse con agua y medicinas. En pleno febrero, la gente comenzó a calentarse con leña que debía recoger bajo las bombas. Debían salir cada día a buscar agua potable y provisiones, dado que no había suministros. Una vez más, pues a menudo me contaban con todo lo del mundo robando las otras casas, entrando en las casas de la gente que sí había logrado huir o de los vecinos que ya no estaban, de manera que podían llevarse comida y suministros básicos, y también entrando en las tiendas, que se convirtieron en el gran centro de aprovisionamiento de la ciudad. Pero claro, todo esto hacía sorteando explosiones y sorteando cadáveres. Una joven me contó cómo su mejor amiga, que vivía en el piso de frente, dio relevo a su padre para ir a buscar leña y agua cada día, porque este murió bajo las bombas. El cadáver quedó tendido frente al portal, y la chica, que tenía 17 años, quiero recordar, tenía que pasar junto al cuerpo de su padre cada día porque no había manera de sacarlo de allí, no había manera de enterrarlo. Y los hermanos tenían que calentarse y tenían que comer. Los servicios de emergencia en un momento que no podían atender ni a los muertos ni a los heridos. Los cadáveres eran enterrados por los vecinos. No había ni lugar para enterrarlos, ni había quien podía enterrar. Y os quiero resumir, os quiero dar una frase que me dio uno de los supervivientes a los que entrevisté en Zaporilla, un ucraniano de 61 años, acaba de salir de Mariupol. Zaporilla es una ciudad muy cercana, apenas 50-60 kilómetros. Aquel hombre tenía la cara, tenía la expresión muy perdida, completamente volada, no tenía realmente fijación, pero me dio una frase que me pareció tan descriptiva. Ha sido como vivir en 1941. Claro, ahí estamos hablando de la trágica fecha en la que Ucrania fue invadida, arrastrada por nazis y bolcheviques a la Segunda Guerra Mundial. El hombre desgranó un relato propio de aquel conflicto, de la Segunda Guerra Mundial, mucho más que el de la invasión de Ucrania. Él me recordaba cómo había agujereado con palas los arcenes para sepultar amigos en las pausas de los bombardeos. Se organizaban cuando paraban, cesaban los bombardeos durante unos minutos para salir a enterrar. Mucha gente murió en esas pausas de bombardeos porque nunca sabes cuándo se reanuda. Él me dijo, he visto muchos muertos. No creo que haya muerto menos de 100, de 10.000 personas en Mariupol. Cuando me lo contó, el cerco llevaba un solo mes activo. Otros recién huidos contaban que allí no quedaba ni un solo edificio en pie. Todo eran ruinas. Otro de los entrevistados, Vitali, me contó que cuando salía de la ciudad vio como en la avenida principal había una sucesión de tumbas de madera y de cadáveres sin sepultar. La gente, me dijo, ha empezado a sacar los muebles de las casas para despedazarlos y quemarlos. Y cada minuto una explosión sacude el mar. ¿Y sabéis lo peor? Y esto es muy común en los conflictos. Algunos tenían sentimiento de culpabilidad por haber sobrevivido. Que a mí es una cosa que me fascina de los seres humanos y de la empatía que podemos sentir en esas situaciones. Le ocurría a Ángela, de 57 años. La encontré en un centro de refugiados en Zaporilla. Ella se había ido de vacaciones 2 días antes del inicio de la guerra, dejando a su madre, Valentina, de 73 años, dentro de Mariupol. 2 días se fue. Cuando quiso volver, la ciudad ya estaba cerrada. Como os digo, el que había salido no podía entrar, el que no había salido no podía salir. Y me dijo lo siguiente: la última vez que hablé con mamá fue el 2 de marzo, antes de que cortaran el teléfono. Me contó que en el apartamento hacía 2 grados bajo cero y que debía ir al río para buscar agua. Detrás de su casa hay una iglesia. Me contó que habían comenzado a enterrar allí los cadáveres y también las piernas, brazos y otros restos humanos que iban encontrando en la calle. Pero me dijo que no se pueden recoger todos, porque hay demasiados y porque las bombas no les dejan salir. Aquella señora no podía dormir por el remordimiento que le producía el hecho de no estar con su madre y el haber sobrevivido a todo eso, el estar siendo ajena a todo aquel horror. En aquel cerco se desarrolló otro de los crímenes de guerra más comunes, más tribales, más despreciables, que suele utilizar Rusia y que ya en Chechenia, junto a estrategias como aplanar ciudades con bombardeos masivos de aviación y artillería. Hablo de las deportaciones en masa. Decenas de miles de personas en Mariupol fueron invitadas por su seguridad a embarcar en autobuses que les llevaban al interior de Rusia. Hablé con familiares de muchos de los deportados, que apenas habían hablado con ellos en una ocasión desde su salida y temían por su suerte, porque insistían, habían sido obligados a subirse a aquellos autobuses.
El objetivo es otra táctica de siglos pasados: cambiar el balance demográfico del este de Ucrania hasta que una población mayoritariamente prorrusa, por origen, convicción o por miedo, habite en el Donbass, nombre que reciben, como os digo, las provincias limítrofes ucranianas con Rusia, y que de esa forma sea natural absorberlas o incluso reclamar eventualmente la legitimidad del resto del país. Pero forzar a una población a trasladarse a otra, como os podéis imaginar, bajo amenazas, es un crimen de guerra de libro. No hay cifras oficiales, pero sí hay estimaciones en todo el país, ya no hablo solamente de Mariupol. Y sobre todo hay un preocupante anuncio ruso de mediados de agosto, según el cual casi 3,5 millones de ucranianos han entrado en Rusia, incluidos 550.000 niños. Evidentemente tiene que haber un pequeño porcentaje de gente que lo ha hecho voluntariamente, incluso un importante porcentaje de gente que lo ha hecho por miedo. Entre quedarse bajo las bombas, habrán buscado la zona segura. Yo, desde luego, todos los casos que me he encontrado de familias que tienen a gente del otro lado, me contaba que habían sido obligadas a hacerlo. Muchos de ellos fueron obligados a ingresar antes en un campo de filtración, que esta es otra de las crímenes de guerra que sigue cometiendo Rusia, preternizándolos, ¿no?, a lo largo de los años, a lo largo de las décadas. Los campos de filtración son una especie de campos de concentración donde todo aquel persona susceptible o sospechosa de haber colaborado con las fuerzas ucranianas, o de ser antirrusa, o de tener un teléfono móvil conectado a las redes occidentales, o espía antirruso, cualquier calificación genérica, y esto incluye médicos, incluye enfermeras, incluye activistas, hombres y mujeres, por supuesto, y de todas las edades, terminan detenidos, son torturados e interrogados, y luego deciden si están limpios o si tienen que ir a una prisión militar, a un penal militar. Pues sí, estos centros de filtración, como os digo, albergaron y albergan a miles de personas. Ucrania admite que cientos de miles han sido deportados ya a Rusia, aunque no tienen mucha manera de controlar las cifras, porque lo que está ocurriendo del lado ocupado, del lado controlado por las fuerzas de Rusia. En el caso de Jersón, es otra ciudad que seguramente os suene, porque hace 2 semanas Rusia anunció que iba a evacuar a la población civil por seguridad. La población civil es ucraniana, fue evidentemente conquistada el pasado, creo que marzo. Jersón fue de las primeras en caer junto con Mariupol, y Rusia está perdiendo el control por la ofensiva ucraniana, con lo cual ha decidido llevarse a toda la población, y se vendió así en los medios de comunicación. Va a evacuar a la población civil, realmente está secuestrando civiles. Quiero decir, siempre que no sea un proceso voluntario, estrictamente voluntario, estamos hablando de un secuestro de civiles flagrante y por tanto de un crimen de guerra. Hoy leí, por cierto, el testimonio de un ucraniano de 39 años que precisamente había sobrevivido como prisionero de uno de esos campos, uno de los campos de filtración que se montaron en Rusia con gente de Mariupol. Contaba que recibió una llamada al móvil de sus hijos. Después de como un mes de detención, creo que fueron 29 días de detención, recibió una llamada de sus 3 hijos. La mayor tiene 12, creo que era 12, 9 y 7 años. Papá, o vienes a buscarnos a Moscú o tenemos 5 días antes de que nos adopte una familia rusa. Yo creo que esa es la suerte que están pasando mucho, la suerte que están sufriendo muchos de los niños ahora mismo que han sido evacuados forzosamente y que no tienen contacto con sus padres, o cuyos padres han sido detenidos o han muerto en el conflicto. Decía un analista militar que es más sencillo dominar una ciudad de escombros, de polvo, de piedras, que ponerse sobre un escenario donde permanezcan edificios en pie, porque pueden esconder a la guerrilla, a la resistencia. Eso explica que los bombardeos estén siendo tan masivos y tan contrarios a las normas básicas de la guerra, como los que estamos viendo en Ucrania. En Saltivka es un barrio periférico de Kharkiv. Era un sitio donde había concesionarios de coches de lujo, Mercedes, etc. Yo ya lo conocí ardiendo, literalmente, el barrio ardía. Este barrio pude entrevistar y convivir con gente que sobrevivía entre ruinas, durmiendo en sótanos, cocinando con troncos en patios comunes, sin electricidad, gas ni agua corriente desde hacía 3 meses. Os hablo de mi viaje en junio. En el barrio había un persistente olor a cadáver, y no era extraño, dado que todos los edificios de apartamentos, todos los colegios, y pateé el barrio con los vecinos, me enseñaron, me dijeron literalmente: tienes que ver este infierno. Y tuve 3 horas de tournée por el barrio. Las centrales eléctricas, hospitales, clínicas, los depósitos de agua, todos o presentaban daños graves o habían quedado completamente destruidos.
Algunos de los edificios parecían doblados en sí mismos, como un acordeón, por efecto de los bombardeos aéreos, y casi todos habían quedado atrapados cadáveres en el interior que no podían ser rescatados. Le pregunté a los vecinos y me dijeron, con las rutas, las carreteras tal como están, no pueden circular las ambulancias. Cosa que entendí, porque para mí fue muy complicado llegar a uno de los accesos a Mariupol y tuve que caminar el resto del acceso, ¿no? Con lo cual, pues hoy en día en Ucrania estamos en ese nivel, ni siquiera se pueden rescatar los cadáveres que han quedado enterrados en edificios con el riesgo de epidemias y de enfermedades que eso supone para el resto de la población. Los vecinos de Axaltivka, me encariñé mucho con ellos, pasé bastante tiempo con ellos, se habituaban de agua en un río cercano. El agua debía ser hervida y tenían suerte, decía, porque vivía en un bosque. Es una zona de clase media alta, pero vaya, una zona bastante, digamos, interesante ecológicamente porque está medio de un bosque, grandes laderas, hay pantanos, estanques, etc. Es una zona fantástica para vivir. Claro, el problema era que está a 38 kilómetros de la frontera con Rusia y fue uno de los principales puntos de acceso de las tropas rusas. El caso es que toda esta gente vivía literalmente en un sótano, pero un sótano, no tenemos que imaginar los sótanos que tenemos aquí, hay que imaginar un subterráneo sin acabar, sin terminaciones, con las canalizaciones al descubierto, aguas sucias, como os podéis imaginar, todo reventado, con lo cual el agua sucia fluye, no hay agua potable, enormes manchas de humedad que hacen bastante insalubre el ambiente en el interior de los sitios. Efectivamente, debajo de cada edificio de viviendas, que suelen ser bloques muy altos, hay uno de estos sótanos. Y allí era el único lugar donde podían refugiarse. Pero siempre hay que recordar que bombardear infraestructuras civiles, barrios de vivienda, escuelas, hospitales, iglesias, puentes, infraestructuras, todo lo que sea necesario para la vida civil es completamente ilegal, una vez más, según los tratados de los que hemos hablado. Pues en este barrio los vecinos que no habían podido huir se habían organizado en familias improvisadas. Por más o menos cada portal, 6, 8 supervivientes o gente que no había podido marcharse, muchos de ellos porque son hombres y ahí tienen obligación de quedarse en el país para defender si son llamados a filas, cosa que no siempre ocurre, pues se habían quedado allí y habían montado una suerte de familia improvisada. Apenas se conocían, pero ya actuaban como una unidad familiar y era muy interesante verlo. Se repartían tareas, unos buscaban comida, otros buscaban leña, otros iban a los camiones de ayuda humanitaria cuando lograban entrar, otros cocinaban y quienes no podían buscaban trabajo. Y habitualmente en un conflicto de ese estilo solamente hay dos trabajos, el desescombro, la chatarra y la evacuación de cadáveres. Pero bueno, lo hacían un poco para ganar un mínimo sueldo con el que mantener al resto y también mantener a las familias que ya habían sido, quiero decir, se habían refugiado fuera de Ucrania y que también requieren fondos, es decir, la situación es muy desesperada para todos ellos. Este barrio, como os digo, está a 38 kilómetros de Volgogrado, la ciudad fronteriza rusa. Y el avance de Moscú les había dejado, era una suerte de relleno de un sándwich entre las fuerzas ucranianas que defendían Kharkiv, la gran ciudad, y las fuerzas rusas que intentaban tomar Kharkiv. Porque eso es lo más triste. En una guerra final, los civiles están entre ambos bandos. No hay bandos buenos ni malos. No, quiero decir, por supuesto hay agresores y agredidos, y siempre me gusta mucho remarcar eso. Pero en este caso los civiles estaban entre los dos fuegos, literalmente.